Bueno, bienvenidos entonces a una nueva sesión de seguros internacionales. Pues nosotros ya vamos terminando pues actividades en lo que tiene que ver con los temas o la temática que desarrollamos en esta cátedra. Antes de comenzar, pues validar algunos aspectos que son importantes dentro de la cátedra y es que puedan ustedes realizar las actividades que están allí en la plataforma, en el aula virtual. Para eso voy a ingresar en línea hacia la plataforma para identificar cuáles son esas actividades que están pendientes por su realización. Bueno. En un momento dejo de compartir entonces eh, esta presentación y me voy a abrir el aula virtual. El día de hoy vamos a desarrollar, después de que miremos el tema de actividades y cómo vamos a ir haciendo nuestro cierre de nuestra sesión, de nuestra cátedra. Vamos a estar ahondando en el tema del seguro marítimo, ¿sí? Y para eso es que necesito que entremos a mirar cómo está la plataforma. ¿Me dicen ustedes si en este momento la están viendo? Sí, señor. Listo. Bien, está activo entonces el corte número 3 y dentro del corte número 3 tenemos el de las reglas internacionales, ¿sí? ¿Ustedes ya subieron esa actividad? Profe, que eso era las reglas de Hamburgo y Rotterdam. ¿Sí? Sí, correcto. Sí. A ver, vamos a echar una miradita a ver quiénes están pendientes. Así, aquí. Correcto, bien. Listo. Y tenemos también ahí un documento que se denomina seguros marítimos. Ya ahorita lo voy a abrir y con ese genero la explicación. Ah, bueno, creo que solamente es esa la actividad que tenemos, ¿no? No tenemos más allí. Y es con la que nos vamos a ir para nuestro cierre de corte número 3. Bueno, con esa sola actividad. Ahora sí, dejamos. Profe, Y una pregunta. sí, dime. ¿Cuándo van a aparecer las notas de segundo corte? Es que resulta que nosotros ya hicimos la socialización de esas notas, ¿cierto? ¿Tú conoces tu Creo. nota del segundo corte o no? No, profe, creo que no. No, profe, tampoco. Ok, bueno, porque es que no se va a ver, porque primero estamos haciendo una migración de información de las notas del corte uno, ¿sí? De un sistema que era el sistema CIESCO y está pasando hacia el sistema Educati. Es por donde ustedes ahora entrarán a mirar las notas del segundo y tercer corte. Bueno, Educati. Eh, bueno, permítame, yo reviso el archivo donde están las notas. Entonces, por eso todavía no las, pues, no las ven en CIESCO porque no están ahí en CIESCO. Y no las ven en Educati todavía porque pues estamos en ese proceso. Ah, Bueno, vale, pero profe. yo sí tengo, si no las hemos socializado, pues para revisarlas. Que tenemos seguros internacionales. Definitiva para, sacamos tres notas, una, vamos con Lucía,
4.5 la primera, 4.5 la segunda y el test que hicimos ahí en la plataforma 3.5 para una definitiva de 4. Lo mismo Gimanol, ¿listo? Para una definitiva Vale, de profe, 4. muchas gracias. Bueno, también igual. Un test ahí en el aula y las dos actividades que se realizaron. Listo, profe, gracias. Bueno, no señores. Vale. Bien, y ahora sí. Bueno. Voy a compartir el archivo. Mírenlo aquí otra vez compartiendo el aula. Me entro por seguros marítimos. ¿Sí? Y es un documento que vale la pena que lo revisemos con calma. Y es que sintetiza mucho de lo que tiene que ver con con el seguro de transporte marítimo, ¿no? No solamente las reglas que veíamos en nuestra presentación anterior, sino como que nos da todo un entorno de cómo proveer y solicitar la póliza de transporte marítimo. Bueno. Voy a seguir utilizándola ahí en línea. Me dicen ustedes si la están viendo. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Vale. ¿Y cuál es esa importancia del seguro del transporte marítimo? Pues es que, como hemos mencionado, entre el 70 y el 80% del movimiento de la carga a nivel mundial se hace a través de el transporte marítimo, ¿no? Seguramente que pues esta es una estadística general que podría pues disminuir inclusive en ese movimiento. ¿Pero qué nos indica? Nos indica que en muchas partes del mundo, además de movilizar la carga, pues entendemos que es el medio preferido para los negocios internacionales, ¿no? Eh, Esto nos lleva entonces a tener un fundamento principal para la expedición de pólizas que tengan el cubrimiento de la movilidad de las mercancías por el medio marítimo, por el transporte marítimo, ¿no? Así que una de las claves importantes para que la operación salga exitosa, pues tendrá que ver con la cobertura o con la póliza que nosotros tramitamos dentro del medio de transporte marítimo, ¿no? A pesar que también veíamos que existe una extensa normatividad y una regulación para este medio de transporte, ¿sí? Con las reglas de Hamburgo y las demás referencias normativas que pueden presentarse en el transporte marítimo, pues sí hace imprescindible el hecho de tener pues una póliza que garantice o que por lo menos le dé cobertura patrimonial, ¿sí? A las mercancías que nosotros estamos movilizando. No solamente que se tipifiquen a través de los Incoterms, ¿sí? Eh, una norma que incluya el flete o el seguro, en este caso, ¿sí? Sino que identifique cómo es eh, el cubrimiento, ¿sí? Que se debe tener para el transporte marítimo. Y cuando digo que identifique cómo es que incluya o que genere una cobertura integral para la operación marítima, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la norma Incoterm, por ejemplo, menciona que si bien el comprador o el vendedor, dependiendo la regla que se utilice, deberá asumir los costos de la póliza, pues no lo está obligando a que genere una cobertura integral, sino que más bien genere una cobertura mínima. ¿Sí? Y entonces, en el momento de que se presenta la circunstancia o el accidente, pues empieza a haber algunas controversias entre comprador y vendedor, ¿no? Y es que eh, la póliza para el medio de transporte marítimo, pues
Depende de muchas circunstancias porque genera muchos inconvenientes o generan muchos riesgos la movilidad en este medio de transporte, ¿no? No es uno de los medios de transporte más seguros, sin embargo, pues sí es reconocido como un transporte seguro. Lo que quiere decir es que con mayor razón requerimos la cobertura dentro de un seguro para este transporte. También es cierto que existen varios factores en donde las aseguradoras entran a intervenir dando la cobertura a a este medio de transporte, ¿no? La vez pasada también mencionábamos algunos aspectos que tienen que ver con el tema de aguas internacionales, ¿no? Y una embarcación en aguas internacionales, entonces, ¿bajo qué legislación o bajo qué leyes estaría en caso de que presentara un siniestro y necesitara hacerse unas indemnizaciones, ¿no? También el hecho de cuál sería la responsabilidad del el transportador marítimo, ¿sí? Que era lo que veíamos con la actividad de las leyes de Hamburgo, ¿no? También veíamos cómo podría entonces actuar, bajo qué responsabilidad podría actuar la póliza frente al vendedor o al comprador o al astillero o al transportador marítimo, ¿no? Finalmente, lo que busca una póliza de seguro, y me voy a volver aquí un momentico, ¿sí? Es poder generar cobertura hacia unas mercancías que se están movilizando, ¿no? ¿Y qué es lo que uno denominaría cobertura integral? Cobertura integral para una póliza del sector marítimo, pues tendrá que tener esos 9 tipos de pólizas que encontramos dentro del sector marítimo, ¿no? Cobertura flotante, cobertura de viaje, cobertura de tiempo, cobertura mixta, cobertura denominada nombrada, que más adelante voy a entrar a explicarla, no, cobertura de riesgo portuario, cobertura de flota, cobertura de embarcación y una cobertura general de la mercancía, ¿no? Recuerden que al utilizar un Incoterm, ¿sí? Que contenga, por ejemplo, como el CIF, que es costos, seguros y fletes, ¿sí? Esa cobertura, ese seguro que podría estar determinando, pues tiene una cobertura mínima, ¿no? Y no la cobertura que de pronto podría uno necesitar en caso de un siniestro de la mercancía. Cabe anotar dentro del transporte marítimo casi que se hace obligatorio el obtener, bien sea en alguno de los trayectos o si no en la totalidad de su trayecto, una póliza que cubra el movimiento de las mercancías. Y por eso nosotros comenzamos viendo la póliza de transporte terrestre, ¿sí? Y ahora vamos con la póliza de transporte marítimo, ¿no? Y es que suele suceder que dentro de una operación de comercio internacional pase primero una operación terrestre y después una operación marítima, ¿no? No, esto no quiere decir que sea la única opción que podamos tener, ¿no? Sino que suele generarse dentro del comercio internacional y dentro de los volúmenes que se manejan, pues que exista estas circunstancias. Así que eh, es casi que de obligatoriedad generar una póliza para las mercancías, bien sea terrestre, bien sea marítimo. En este caso, que es para el transporte marítimo, pues identificamos que debe estar estipulado cuál será el condicionado de la póliza que se expida o que se genere para el transporte marítimo. Porque bien, como lo mencionaba anteriormente, pues
eh, podríamos nosotros tener una póliza con condiciones generales, ¿sí? Con un condicionado o una cobertura básica, ¿sí? Y en el momento en que se presente un siniestro, un accidente, ¿sí? O un retraso en donde se vea un retraso en el tiempo de entrega, donde se vea afectada la mercancía, pues podría ser que no tenga la cobertura requerida o necesaria pues para poder indemnizar y favorecer al, eh, al tomador o al beneficiario de la póliza, ¿no? Este aspecto de obligatoriedad entre el transporte principal y en este caso el transporte marítimo, sí, pues lo lógico es que quede dentro del mismo contrato de compraventa internacional y que pues no solamente estipule el hecho de generar una póliza, sino que genere también o estipule también cuál será la cobertura integral de la expedición de la póliza. Lo que sucede aquí es que en la medida que le damos esa integralidad a la póliza, pues vamos a tener un mayor costo o una mayor prima, ¿sí? Y eso pues redunda en el costo de transportar las mercancías. La importancia del seguro en el transporte marítimo, pues tiene un alcance significativo para minimizar los riesgos a los que se ven expuestos las mercancías, ¿no? Aquí lo que se busca entonces con esta póliza es beneficiar tanto al vendedor de las mercancías como al comprador de las mercancías, bien sea una empresa o bien sea una persona natural. Ese alcance circunstancial que se le genera a la póliza, pues está desde que se embarca las mercancías al buque, ¿sí? Al transporte marítimo, ¿sí? Y todo lo que le puede suceder en el transcurso de la ruta comercial que lleva el transporte marítimo, ¿no? Y o incluimos todo lo que puede referirse al embarque, ¿sí? Al cargue o descargue de la embarcación, al manipuleo de la mercancía, ¿sí? A las condiciones medioambientales a las que se puedan ver enfrentadas las mercancías transportadas, ¿sí? A la ubicación que se le dé a las mercancías dentro de la misma embarcación. Eh, Dependiendo inclusive de el agente transportador, ¿sí? Y de las características de, el transporte o del buque o de la embarcación como tal. Sabemos bien que hay distintas generaciones y distintos modelos de embarcaciones y algunos prestan algunos servicios eh, incluidos dentro del transporte de flete, ¿sí? Que permite darle pues mayor seguridad a una carga. Por ejemplo, y me refiero a un transporte de carga contenerizada, ¿sí? Una embarcación que está especializada o dedicada a transportar contenedores, ¿sí? Y en la medida de su eslora, de su tamaño, ¿sí? Y de su posibilidad de carga, pues y almacenará o ubicará contenedores dentro de su cubierta, ¿sí? Eh, o encajará, pues, o apilará contenedores dentro de su cubierta para ser transportado, ¿no? Y entonces es allí en donde nace algunas de las controversias más relevantes el cubrimiento de la póliza, ¿no? Oiga, el importador o el exportador genera una póliza para asegurar patrimonialmente su mercancía. Sin embargo,
el transportador, el agente marítimo, ¿sí? Generando una circunstancia de mala manipulación o enfrentando una circunstancia accidental del medio ambiente, ¿sí? Un huracán o una tormenta, un ciclón, bueno, en fin, algunas de las circunstancias que pudiera de pronto en una determinada ruta enfrentar y que lo llevara a perder la mercancía, pues entonces empieza todo un tire y afloje para buscar responsables de la pérdida de la mercancía, ¿no? A pesar de que la póliza va a realizar la cobertura o la indemnización, pues igual no deja de abrirse una investigación sobre el hecho accidental o sobre el hecho que produjo la pérdida de la mercancía, ¿no? Inclusive para las mismas aseguradoras, porque ellos tienen que empezar a tomar estadística o medición de qué tanto pueden asegurar o de qué tanto es responsabilidad de un embarcador o de un transportador marítimo el hecho de que pueda perderse o deteriorarse las mercancías, ¿no? Bien, ¿cómo funcionan los seguros en el transporte marítimo? Eh, lo habitual es que se produzca eh, una expedición de una póliza, ¿sí? En donde bien sea que los costos de dicha póliza partan por eh, o más bien se distribuyan por partes iguales entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, dependiendo algunas circunstancias como un término de negociación, pues podría suceder que el costo de la póliza sea asumido en su totalidad por el vendedor, ¿sí? Y el beneficiario de esa póliza sea el comprador, ¿no? Y es que, y tal vez cuando nosotros veíamos dentro de las características de la póliza de seguros, pues veíamos que existe esa transferencia de responsabilidades mercantiles y de las mismas mercancías, ¿no? Y es que para el proceso de indemnización de una mercancía que ha sufrido algún accidente, pues se deberá determinar quién tenía o en qué momento estaba la operación logística y quién tenía la responsabilidad sobre dichas mercancías, ¿no? Si bien era el importador, el exportador o el agente o la empresa naviera. Por eso, una recomendación, si es el caso, para que ustedes tengan en cuenta dentro de la expedición de un contrato, de una póliza, pues estará que las condiciones de esa póliza pues pasen o queden registradas en el contrato de compraventa internacional. No solamente que se expida la póliza, sino que existan las características o el condicionado de la misma póliza para tener un cubrimiento integral. Y es que dentro de ese condicionado, pues tenemos que tener en cuenta también que deberá tener cláusulas que tipifiquen circunstancias o riesgos como el deterioro de la mercancía, ¿sí? Bien sea parcial o total, o la pérdida de la mercancía, bien sea parcial o total. Bueno, miren que ahí mismo el documento que les facilité yo
dentro del aula virtual, ¿sí? Hace referencia al Iconter SIF, ¿sí? Para pues tipificar el ejercicio o el acuerdo en donde la parte vendedora y la parte compradora pues establecen el hecho de expedir o de garantizar una póliza. Pero ojo, porque aquí en el Iconterms sí habla es de tener una póliza de seguro, ¿sí? De transporte de mercancías, ¿sí? Para el transporte principal. ¿Sí? Y la regla en ningún momento dice que en todo momento o en todo lugar deberá contratar una póliza para toda la operación logística. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si una mercancía se ve afectada, deteriorada o sustraída, ¿sí? De manera violenta o que se genera sencillamente la pérdida de esta mercancía en uno de los transportes intermedios antes de llegar al transporte principal, pues tendrá que validar que el cubrimiento de la póliza eh, haya determinado que también está dentro de esa cobertura el transporte intermedio, ¿no? Me estoy refiriendo específicamente a un vendedor que coloca una mercancía dentro de un camión para llevarla hacia el aeropuerto o para llevarla hacia el puerto, ¿no? Y en ese evento, pues sufre un accidente y se pierde la mercancía o hay una sustracción violenta de la mercancía, se roban la mercancía, ¿sí? Y entonces, no porque haya contratado el Iconter SIF, querrá decir que el seguro deberá responder porque en ese e-contract pues se identifica que el transporte que está siendo asegurado es el transporte principal, o sea, en este caso, el del medio marítimo. ¿Listo? Bien, si es claro la explicación hasta ahí, hasta ese punto, Imanol, ¿cómo lo ves? Bien, profe, sí, 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 es claro. Vale. Lucía, ¿alguna inquietud al respecto? No, señor profe, todo claro. Bueno, la pregunta entonces sería, eh, bueno, en el momento en que yo genero una póliza, ¿sí? Yo como comprador, ¿sí? Genero una póliza para cubrir el transporte de mis mercancías, ¿qué deberé tener en cuenta yo para poder saber cuál será la clase de póliza y la cobertura que voy a requerir? ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que es para el transporte marítimo, ¿no? Pues, profe, tener pues muy importante, muy claro como la distribución de las responsabilidades y cláusulas a las cuales ponderará tanto el comprador como el vendedor. Asimismo, bueno, pues de los tipos de póliza, pues sí, si es flotante, mixta de viaje. Y también pues muy importante que esto salga en el contrato de compra-venta, como para que haya Correcto. como una aseguración mucho más profunda. Ok, para que quede estipulado dentro del contrato de compra-venta internacional. Uno. Dos, pues tendré que tener en cuenta el tipo de negociación o encontrar que estoy negociando para saber yo como comprador desde dónde o desde dónde se me transfiere el riesgo de la mercancía y asimismo poder contratar la póliza, ¿no? Diciendo, oiga, es que según el Inconter que esté manejando, pues yo debo contratar una póliza desde el punto de entrega de la mercancía en el lugar de fabricación hasta el punto de destino o el almacén de la mercancía, ¿no? Entonces eso es fundamental. Que esté dentro de el contrato de compraventa internacional o que esté dentro de esa identificación
¿sí? Que estipule cuál es el Iconter, porque si no conozco el Iconter no sé desde dónde debo contratar yo mi póliza, ¿sí? Y acuérdense que este es un tema de costos. No es lo mismo que yo solo genere una póliza para el transporte principal a que genere una póliza desde toda la operación logística, ¿no? Pues la aseguradora internacional, a través de convenios o a través de otras aseguradoras, podrá hacer la cobertura patrimonial, ¿no? En cualquier parte del mundo o en el país de origen y en el país de destino. Pero aquí lo que realmente se presenta es que primero, qué clase de cobertura es y segundo, qué costo tiene esa cobertura, ¿no? Porque uno diría, yo quiero que sea la cobertura integral, o sea, que contra todo riesgo se expida la póliza, ¿no? Y así lo planteé dentro del contrato de compraventa y que estará bien. Pero la siguiente interrogante diría, bueno, ¿y quién paga esa póliza? Porque en la medida que sea integrado, pues va a tener un costo adicional, que será un costo significativo dentro del movimiento de las mercancías. Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son los cuatro tipos de seguros de transporte marítimo más habituales? O sea, los que con más frecuencia se presentan dentro de la operación logística marítima, ¿no? Primero, el seguro de transporte, en donde pues se genere una cobertura de flete y en donde pues las mercancías, como lo dice ahí en la presentación, sufren daños durante ese tránsito o ese transporte como tal, ¿no? Entonces podemos decir nosotros que una de las pólizas que se generan con frecuencia en el transporte marítimo, pues está orientada a generar un seguro de transporte. Un seguro que nos eh, garantice el valor del flete de ese transporte y una compensación económica, obviamente, sobre esta circunstancia de pérdida del flete o de pérdida del transporte. Y es que para entender un poco este seguro de transporte, pues tiene que ver con que esté la mercancía disponible para ser cargada en una embarcación. Y si la mercancía por X o Y razón no está disponible, pues la embarcación o la empresa aseguradora pues no tiene mucho margen de maniobra o de posibilidad de decir, bueno, no, yo lo espero 2 días mientras llega la mercancía, porque estar retenido dentro de un puerto, una embarcación, esperando una mercancía, pues tiene un costo de utilización del puerto, ¿no? Y en la medida que se genere mayor tiempo dentro del puerto, pues es un mayor tiempo que deberá pagar de utilización del puerto, ¿no? Entonces, una agencia naviera, sí, o una empresa de carga marítima, pues tiene que ser muy cuidadoso con esos fees que pueden ser producidos por una demora para transportar las mercancías, ¿no? Suele suceder también en este seguro de transporte que por alguna circunstancia, por ejemplo, la circunstancia de la embarcación Evergreen que estuvo encallada en el canal del Suez y que originó un taponamiento de la ruta, ¿sí? Y que los transportes pues tuvieron que primero al comienzo y antes de identificar la circunstancia que rodeaba el accidente de esta embarcación, pues esperar tal vez y generar un tiempo adicional
en el transporte de dichas mercancías, ¿no? Y pues si usted no tiene contratado un seguro de transporte, pues inmediatamente los costos serán trasladados al comprador o al dueño de la mercancía. Costos tales como tener el barco tiempos adicionales en alta mar, que la ruta se demore más de lo normalmente estipulado, ¿sí? Ya sabemos que un trayecto dura cierto tiempo, ¿sí? Y el hecho de que por un accidente como este pueda aumentarse inclusive en uno o varios días, pues genera todo un sobrecosto para la operación de la embarcación y seguramente que va a ser trasladado a el dueño de la mercancía, ¿no? Entonces uno de los seguros que nosotros necesitaremos identificar pues será este seguro de transporte. El segundo que con frecuencia utilizan los importadores y los actores del negocio y del comercio internacional, pues es el seguro denominado como seguro de responsabilidad. Recuerde que dentro de los Incoterms que establecen algunas circunstancias sobre la obligación y responsabilidad que tiene tanto comprador y vendedor. Así que podría suceder que uno de los actores sí tenga una circunstancia accidental en la operación y pues eso pueda generar un sobrecosto eh, dentro de la misma operación como tal. Me explico. Eh, que en el momento de embarcar las mercancías, ¿sí? Por falla o por falta de información del tipo de mercancía o de la manipulación de la mercancía, pues necesite un, mm, un cargador o un estibador o un montacargas diferente o de mayor capacidad y esto genere una demora y un alquiler mayor, un precio mayor de alquiler de esta herramienta, ¿no? Estoy refiriéndome al cargue o al descargue de las mercancías. Y tomando como base los mismos Incoterms, pues también se determinará quién es el que está a cargo de la responsabilidad o del riesgo del proceso logístico de la mercancía. Así que necesitamos tener o incluir dentro de nuestra cobertura el seguro de responsabilidad, ¿no? Que si es el caso en donde nosotros somos los que hemos generado la circunstancia de falta de responsabilidad frente a la operación, pues también seamos cubiertos con esa póliza de seguros. Bien, ¿si habían tenido la oportunidad de revisar este documento ahí en el aula virtual? Sí, señor. Ah, ok, bien. Sí, profe. Muy bien, excelente. Bien, el otro seguro tiene que ver entonces con el seguro de casco. Este es un seguro que busca dar cubrimiento a la infraestructura de la embarcación, ¿sí? Bueno, a la estructura como tal de la embarcación. En donde por alguna circunstancia el barco tenga una avería que podemos denominar avería gruesa o que tenga una avería en su casco, así sea una avería menor, ¿m? Que impida o que conlleve a la pérdida o el deterioro de las mercancías. Fíjese, la imagen es muy diciente
una avería dentro del casco podría generar el hundimiento o bueno, esto tiene un nombre cuando se ladea el barco de esta manera, ¿sí? Y te pueda llevar a perder o a deteriorar las mercancías que transporta. Así que el seguro de casco, pues por lo menos tendrá una cobertura que nos genere una indemnización por esta circunstancia, ¿no? El otro tipo de seguro que con frecuencia se contrata es el seguro de carga marítima. Se trata de una póliza más interesante, al menos en el caso del comercio internacional de mercancías. Únicamente hace referencia a aquellos productos que son enviados desde un país de origen hacia uno de destino. Y este es el seguro tradicional que normalmente se expide dentro del transporte principal. O sea que cuando nosotros contratamos un Icontel SIF, ¿sí? Lo que vamos a ver es que va a haber un seguro de carga marítima, ¿sí? Que pueda permitirnos entonces tener una cobertura, ¿sí? Desde el país de origen hacia el país de destino, pero solamente en el transporte principal. O sea, lo que pueda suceder desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. No incluye los transportes secundarios o adicionales. Bueno. Así que las cuatro pólizas que se expiden normalmente, ¿sí? Tienen que ver con el seguro de transporte, el de responsabilidad, el de casco y el de carga marítima. Muy bien. Avancemos entonces. Los 9 tipos de pólizas de seguro de transporte marítimo, que era lo que mencioné hace un instante sobre las coberturas que debe tener la póliza, ¿no? Cobertura flotante, cobertura ante el viaje, con cobertura de tiempo, cobertura mixta, cobertura nombrada, cobertura de riesgo portuario, cobertura de flota, cobertura única para embarcaciones y cobertura general, que es la última, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí están los 9 tipos de coberturas que, que, que pueden ser incluidas en los clausulados de las pólizas, ¿no? Dependiendo de si necesitamos una integralidad en esa cobertura o necesitamos una integralidad en esa póliza, ¿no? Recuerden que en la medida en que nosotros vayamos aumentando, ampliando la cobertura, pues también seguramente proporcionalmente se va aumentando el valor de la prima de la póliza. Miremos en qué casos se utiliza en la inclusión en una póliza de una cobertura flotante, ¿no? Suele ser utilizada en el caso de empresas que quieren exportar una gran cantidad de mercancías. Se puede escoger entre una póliza abierta o genérica en lugar de optar por un seguro separado para cada uno de los envíos. Y entonces, lo que nos indica aquí este tipo de cobertura flotante es que se hace una expedición no por un solo trayecto, sino por varios trayectos y por eso habla de una póliza abierta o genérica, ¿no? Si lo trasladamos o lo vemos en un ejemplo para poderlo entender, esa cobertura flotante, pues estaríamos diciendo que es esa misma póliza que puede contratar una empresa de mensajería,
¿sí? Para entregar paquetes en las distintas rutas, ¿no? Entonces no necesita solo hacer una póliza específica en donde dice es que va a recoger mercancías aquí en Bogotá para entregar en Ibagué, sino que como con frecuencia está haciendo ese trayecto, pues entonces necesita y que no solamente es un solo vehículo, sino varios vehículos, pues entonces lo que necesita es una póliza abierta, ¿sí? En este caso, esa misma póliza, y es el ejemplo de la póliza terrestre, ¿sí? Es la que obtendría en una contratación en el medio de transporte marítimo, ¿no? Por eso hablamos de cobertura flotante, ¿sí? Y lo que quiere decir es que en lugar de optar por un seguro separado para cada uno de los envíos, pues se genera una póliza genérica que esté cubriendo ese movimiento de estar yendo y viniendo esas embarcaciones en una misma ruta, ¿no? Bien, vámonos con la cobertura ante el viaje. En caso de necesitarlo, se puede optar por una cobertura de viaje para un único envío que se va a realizar. Y permítame, leo textualmente allí, dice, la persona exportadora o empresa deberá seleccionar una cobertura de seguro de viaje de estas características cada vez que decida efectuar un envío al extranjero. Aquí lo que queremos garantizar es que exista o haya una cobertura para las mercancías y el viaje que va a tener la mercancía, ¿no? Vuelvo otra vez al ejemplo del barco encallado en el canal del Suez, ¿sí? Entonces, si usted no contrató una póliza con este clausulado de cobertura de viaje, pues seguramente que todo eh, el valor adicional que pudo haber sido generado por este hecho que retrasó entregas a nivel mundial de las mercancías y que generó sobrecostos significativos para los importadores o para los exportadores, pues será cubierto con esta póliza de cobertura, con esta cláusula de cobertura que es cobertura de viaje, ¿no? Bueno, en este caso sucede que es porque hay un taponamiento en el canal, ¿no? Pero también podría ser que hay un paro o unas demoras en el canal de Panamá y usted no, y la empresa o la naviera no puede pasar, ¿sí? Lo retrasa esa circunstancia eh, de mantenimiento o una circunstancia de un hecho fortuito, ¿sí? O de un hecho eh, accidental, ¿sí? Y lo que va a decir entonces es que va a demorarse más el recorrido, la ruta o el viaje, ¿no? Entonces para eso es esa cobertura de viaje. ¿Cómo poder uno analizar si necesita o no generar una cláusula que me permita o generar una cobertura como la cobertura de viaje? Pues también depende la ruta que va a ser el transporte marítimo, ¿sí? Y lo más conveniente es que si, digamos, estamos transportando una carga sensible o una carga perecedera, ¿sí? Pues lo más seguro es que deba contratar esa cobertura de viaje. Bien, tenemos la cobertura de tiempo. Suele ser emitida durante un periodo de tiempo de un año. Si el exportador lo solicita, este espacio de tiempo se puede extender, pero lo habitual es que sea durante un tiempo fijo, ¿sí? Una cobertura de un tiempo, con un tiempo determinado, seguramente porque la embarcación genera constantemente entregas en rutas y bueno, lo que hacemos es
no determinar una mercancía en general, sino que determinamos es un tiempo de transcurrir el movimiento de mercancías. Quiere decir que constantemente, bueno, en el semestre la embarcación viene a Cartagena, ¿sí? Trayendo distintos tipos de mercancías. Entonces, pues yo no voy a generar una póliza específica para esa mercancía, sino voy a generar una póliza de tiempos, por 6 meses, por 8 meses, por 10 meses, por un año, que son los recorridos que normalmente hace mi embarcación, ¿no? Cobertura mixta, básicamente la combinación de dos pólizas de coberturas distintas a la de tiempo y la de viaje. Bueno, ahí se sobreentiende que es la mezcla entonces de la cobertura. Cobertura nombrada. Bueno, esta es una de las pólizas que con frecuencia eh, mm, son incluidas o solicitadas dentro del contrato de seguros, ¿no? En ella encontraremos que se genera una cobertura particular, ¿sí? En donde existe el nombre del barco, suele incluirse en el documento del seguro. Esto con el fin, y es lo que está ahí resaltado en azul, esto con el fin de facilitar que la póliza se encuentre precisamente a nombre de ese barco y no de otro, ¿no? Eh, este tipo de cobertura nombrada es la que determina o valida de cierta manera, pues cuál es eh, la embarcación que trae su mercancía, ¿sí? Cuál es la ruta que viene o el tránsito que viene realizando la embarcación. Y aquí, y a diferencia a la de tiempo y a la de viaje, ¿sí? Aquí lo que estamos intentando asegurar o generar cobertura es a una embarcación que específicamente trae mi mercancía y no solamente que cualquiera de los medios perdón, no de los medios de transporte, sino cualquiera de las embarcaciones disponibles de la empresa o de la naviera pueda transferir el riesgo o más bien movilizar mi mercancía, ¿no? Aquí determinamos y detallamos cuál es la embarcación, la bandera inclusive de esa embarcación, ¿sí? Para incluirla dentro de la póliza nombrada, ¿no? Es casi que una póliza específica. La cobertura de riesgo portuario hace excepciones ante las cuales un exportador puede necesitar una producción adicional, nivel de seguridad del barco durante el tiempo que esté estacionado en el puerto y circunstancias que resultan particulares en la, el acercamiento a las instalaciones portuarias, ¿no? Y es que podría suceder que una embarcación esté haciendo fila para poder ser embarcada su mercancía, cargada su mercancía a la embarcación. Y estando allí en el puerto, pues tenga alguna circunstancia o un riesgo específico de tema de seguridad con la embarcación y con la mercancía y pues se puede haber afectado allí, ¿no? Entonces pues se solicita esa cobertura de riesgo portuario para que en el momento en que se esté generando el embarque o el desembarque de la mercancía pues esté cubierto y no tenga eh, alguna algún imprevisto o algún accidente en ese aspecto, ¿no?
Cobertura de flota y cobertura para embarcaciones. Veamos la primera de que sería para la flota. Son numerosas las empresas exportadoras que disponen de varios barcos y necesitan de una póliza que cubra todos ellos. ¿Sí? Voy a asimilarlo a la cobertura de flota que también existe para el transporte terrestre, por ejemplo, el de pasajeros que tiene un seguro, las flotas, ¿sí? Los buses. Y entonces, pues, necesitaba casi que una póliza colectiva para poder transitar o para poder eh, brindarle esa cobertura a los usuarios. En este caso, que es el transporte marítimo, pues sucede de la misma manera, ¿no? Son varios los barcos, ¿sí? Y entonces generamos una cobertura de flota, ¿sí? Una póliza de pronto podríamos denominar como colectiva, en donde están determinados varios barcos para la compañía, ¿no? Cobertura única para embarcaciones, ¿sí? Es todo lo contrario a la cobertura de flota y determina pues el aseguramiento de una embarcación específicamente, ¿no? Y ahora sí creo que por último, cobertura general. Se trata de una póliza con un inconveniente notable. La persona propietaria de la embarcación debe hacer frente a las cantidades máximas de protección de la póliza en el momento de adquirir una póliza de seguro marítimo. Bueno, y esta es la cobertura que normalmente es la que expide cuando el vendedor eh, ha convenido un Incoterm para la negociación, ¿sí? Y entonces contrata una póliza que tenga este cubrimiento general, ¿no? En este cubrimiento general, pues entonces habrá que determinar en el clausulado de la póliza, ¿sí? Cuál es ese alcance general que permite esa póliza, ¿no? Normalmente tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con el daño de las mercancías o las pérdidas de las mismas, ¿no? Y ahí se pretenden pues dar una cobertura mínima, ¿sí? Que será expresada también en la indemnización que se pueda generar en el caso de que exista dicho accidente, ¿no? Bien, quería resaltar este documento porque es importante en la medida en que nosotros vayamos a contratar una póliza para el seguro de transporte de mercancías marítimos, ¿no? Y como lo vemos ahí, existe unos tipos, ¿sí? De coberturas que uno puede tomarlas todas o ir anexando las que va requiriendo o las que de alguna manera intenta evidenciar que su mercancía transportada por este medio marítimo pudiera ser cobijada o podría ser tenida en cuenta para la cobertura de la póliza, ¿no? Bien, pues bueno, era lo que tenía por explicarles y por profundizarles, porque ya nosotros habíamos visto algunos aspectos de esta información de la póliza marítima, ¿no? No sé si existe alguna pregunta, Lucía, No, profe. Imanol. No, profe, de momento no. Bueno, pues vamos a dejar entonces hasta aquí nuestra sesión, no sin antes indicarles entonces que nos iríamos solamente con esa actividad para sacar el corte número 3, ¿sí? Con la actividad de
que estaba ahí en el aula virtual. Y nos veríamos nosotros en la próxima sesión, ya para socializar todas las notas del corte 1, corte 2 y corte 3 y cómo quedarían subidas en la nueva plataforma Educati, ¿no? Profe, o sea, ¿no tenemos parcial de tercer corte? No generaríamos parcial, sino que dejaríamos solo la actividad que presentamos allí. Ah, ok, profe. ¿Listo? Ok, profe. Bien. Bueno, muchachos, espero que haya sido de su agrado, ¿sí? Todo lo que hemos preparado para transmitirles el conocimiento de esta cátedra de seguros internacionales. Cuídense mucho y nos vemos, Dios mediante, entonces, dentro de 8 días, ya para la socialización como tal. Vale, profe, Vale, muchas profe. gracias. Bueno, Esté bien. Gracias, cuídense profe. y hasta Hasta luego. luego. Chao, chao. Chao. Chao, profe.